Nuevo expediente en Bajo la Lupa de Galeb. Bienvenidos a un muy especial expediente, no solo por el tema que vamos a tratar, que va a ser el Líbano, la situación actual del Líbano, la situación a futuro del Líbano, sino por quién tenemos de invitado. Y la verdad estoy eternamente complacido de tener aquí conmigo a Pablo Joffre Leal. Pablo Joffre Leal es un destacado periodista y escritor chileno, es analista internacional, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en temas de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb, es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales, donde coincidimos, en Hispan TV, en Russia Today, en Telesur, Adital Brasil, Resumen Latinoamericano, portal de Don News, radio y diario electrónico de la Universidad de Chile, El Ciudadano, creador de la página web www.politicaYcultura.cl y www.analisisglobal.cl. Actualmente está concluyendo su libro sobre la lucha del pueblo saharaui y su proceso de autodeterminación, y otro sobre la lucha del pueblo palestino. Pablo, es un inmenso placer tenerte aquí en Bajo la Lupa de Galeb. Hemos coincidido en pantalla, pero nunca nos hemos encontrado personalmente. No, nos faltaba la oportunidad y esta se dio, ¿no? Y lo bueno de esa tremenda mención que me hace es que ya el libro sobre los saharauis está terminado. Sí. Lo presento ahora en diciembre. Para mí es muy valioso que ese libro llegue a la luz por una serie de consideraciones. Una de ellas tiene que ver con que es la lucha de un pueblo muy oculta, ¿no? Totalmente. Muy oculta. Es un pueblo del Sáhara Occidental, cuyo territorio fue ocupado por Marruecos desde el año 75 a la fecha, abandonado por España, que era la potencia colonial. Así que para mí es un orgullo no solo terminar el libro, sino también conversar sobre los temas que vamos a tratar hoy contigo aquí en ANUR TV. Bien, perfecto. La verdad que el tema de Marruecos algún día habría que tratarlo en profundidad. El tema, más que Marruecos, lo que ha dejado el colonialismo sí, a los pueblos árabes, ¿no? Por supuesto. En este caso el tema francés, la potencia colonial francesa podemos en la hablar zona del Reino Unido, en Palestina y en Irak y en Egipto, y bueno, y así podemos seguir desde Sykes-Picot en adelante, o quizás también podríamos ir para atrás también y hablar del colonialismo del Imperio Otomano, más allá de su condición de musulmanes, sobre la tierra de los árabes también, porque hay un montón de matices en el mundo. Recordemos que el 2 de noviembre se conmemoraron los 100 años de Balfour. De la declaración Balfour, de esa infamia, traición, y ya no sé qué adjetivo... Todos los que se nos ocurran respecto a eso. Todo lo que son. Pero hoy la actualidad es otra, hoy la actualidad es, me parece, de relevancia con el Líbano. No es un país menor, por así decirlo, en el escenario global, más allá de su tamaño, más allá de sus 10.452 kilómetros cuadrados, del cual los libaneses y los descendientes de libaneses estamos muy orgullosos de pertenecer. Es una maravilla en el mundo el Líbano, una maravilla natural, una maravilla incluso ahora política, podríamos decirlo también. ¿Dónde está inserto, no? Claro. ¿Dónde está el Líbano? Es la puerta de entrada al Oriente, no se puede negar. El Mediterráneo termina allí, besa sus costas allí. Y donde se han librado guerras para dirimir cuestiones de terceros países que llevaron al Líbano a una guerra civil que duró 15 años. Creo que el pueblo libanés ha aprendido de eso. Creo que no va a haber otra posibilidad de guerra civil, aunque le han dejado como herencia, y esto hay que presentarlo de esta manera, un sistema político confesional que pesa muchísimo, y una constitución arcaica, obsoleta, como es la que dejó Francia, de un presidente cristiano maronita, in eternum,
un primer ministro musulmán sunita y un presidente del parlamento musulmán chiita, lo que es un sistema de 3 presidentes mediante la confesión. Y que tiene su origen, digamos, en décadas atrás, cuando había otro censo, cuando había otras características. Cuando la demografía del Líbano era diferente. Así es. Y que ha cambiado rotundamente. Renunció Saad Hariri, el jefe del Partido Futuro, pero primer ministro de Líbano, bajo la presidencia de Michel Aoun, un hábil Michel Aoun que supo conciliar de alguna manera las posiciones entre las dos facciones, el grupo 14 de marzo, al que pertenece Hariri, Samir Yahya con fuerzas libanesas y otros más, con el grupo 8 de marzo, que es el partido Tayyar de Michel Aoun, el Hezbollah, Amal, el partido Marada de Suleiman Frangieh. Supo conciliar eso y poner al Líbano en un equilibrio, frágil equilibrio político, pero que estaba dando sus frutos. Esta sorpresiva renuncia de Hariri, ¿cuál es tu lectura? Habría que definir si es sorpresiva también, Galeb, porque recordemos que Hariri fue primer ministro también. Sí, por supuesto. Y renunció también. También. Y se fue a Arabia Saudí, y Bien. se fue a Francia. Bien. Es decir, ¿será entonces la Pero pregunta? el contexto era otro. Indudablemente, pero ¿será entonces una conducta habitual de Hariri cuando se ve enfrentado a dificultades? Yo diría que lo sorpresivo ahora radica en el lugar donde hizo la renuncia. Bien, ese es un comportamiento atípico. Vamos a decir dónde hizo la renuncia. La renuncia la realizó en su segunda visita a Arabia Saudita a través del canal El Arabía. Así es. Y desde donde no volvió todavía. País del cual es ciudadano también. Lógico, como lo fue su extinto padre, asesinado en el magnicidio, Rafiq Hariri, en el año 2005, que provocó la salida del ejército sirio del Líbano y la acusación conjunta a Líbano y a Siria y a Hezbollah de haber sido los autores materiales de ese magnicidio, que obviamente no lo pudieron probar, sobre todo cuando Hezbollah presentó pruebas de helicópteros israelíes rondando la zona donde fue asesinado Hariri. Y actividades de inteligencia realizadas con semanas de anticipación. Por supuesto, escuchas y todo ese tipo de cuestiones. Respecto a si es una conducta habitual de Hariri, yo creo que esta vez no tenía demasiadas dificultades en lo político, estoy hablando. En lo político interno. En lo político interno. Indudablemente. Como para justificar esto, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Cuál sería para vos las otras dificultades que tenían que enfrentar Hariri? Ahí hay que hacer una memoria, hay que usar el análisis comparado, hay que combinar elementos muy interesantes. Uno, un Hariri que, tal como lo describías tú en este gobierno confesional, en la cual él como musulmán suní tiene el cargo de primer ministro vía constitucional. Más allá de las capacidades. Sí, más allá. Es que aquí tienes asignado, ¿no? Veamos quién sale de ahí, quién tiene, quién es líder, quién no es líder. Pero hay un contexto que tiene que ver con un Hariri multimillonario, de familia multimillonaria. Sí, él en realidad hereda la política, no tiene vocación política, exactamente, ni tiene capacidad política. Él era un empresario. Claro. Y un empresario devenido en político tiene características que lo limitan. Ya lo tenemos presente acá en la Argentina con Mauricio Macri. Y lo tenemos con posibilidad en Chile con Sebastián Piñera. Lo limita en política. Y en ese plano la limitación radica en que un empresario con dificultades financieras, con dificultades económicas, está sujeto a presiones. ¿Perdón? A presiones políticas. Hagamos una pausa acá. ¿Hariri tiene dificultades financieras? Absolutamente. Con Arabia Saudí. Sus acreedores son saudíes. Los que supuestamente lo obligaron a renunciar. Justamente en diciembre del año 2016, cuando Hariri
es nombrado primer ministro. 5 días después del nombramiento de Hariri, los tribunales saudí determinan juzgar a Hariri en función de esta deuda. De una deuda. 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros, 5.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que 5 días después, de pronto, los tribunales saudí, de pronto, este país se da cuenta que Hariri tiene que responder. O sea, cuando ha nombrado primer ministro de un gobierno que bajo la muñeca política de Aoun le da otra característica al gobierno libanés, porque es una época también, unos meses, donde el propio Hariri tiene declaraciones incluso positivas con respecto a Hezbollah. Tiene declaraciones positivas respecto a la defensa del Líbano, donde Hezbollah tiene un... Estaba alineado, vamos a decir, con el rumbo que estaba llevando el gobierno. Y bien sabemos que una política alineada con posturas que favorezcan el nombre de Hezbollah, que favorezcan al eje de la resistencia, que favorezcan una postura y un frente común contra el sionismo. Y el rumbo nacional y único del Líbano. Eso implica entonces que se levantan los enemigos clásicos de esto, ¿no? Y uno de esos es Arabia Saudí. O sea, la monarquía wahhabita no le importa, no le interesa y no quiere la unidad de los pueblos árabes, menos la unidad de los pueblos del Líbano. Los que resisten. Los que resisten. Y en ese plano, entonces, lo mejor que puedo hacer es sacar a relucir, tú tienes deudas conmigo, ¿no? No quiero la unidad con Hezbollah. Comienza una campaña mundial contra Hezbollah. Sí, hace mucho tiempo ya empezó. Pero se intensifica a partir del gobierno de Aoun. Más con las declaraciones de Hariri en su renuncia, ¿no? Diciendo que está amenazado de muerte. Se siente amenazado y donde critica a Hezbollah irá. Entonces estamos hablando de ¿qué hay de Hariri en esas palabras? O más bien son las palabras de Riyad en las bocas de Hariri, en la boca de Hariri. Según Said Hassan Nasrallah, no es un texto de Hariri, es un texto indudablemente. Escrito por Arabia Saudita. ¿Dónde renuncia? O sea, faltaba ver si la pistola estaba bajo la mesa o había un francotirador apuntando a la cabeza. Con el puntito rojo acá. Exactamente. Claro. Estamos hablando de una presión política descarada, clarísima. Es muy evidente. Muy evidente. Muy burda y torpe. Muy poco astuta. Lo que demuestra la decisión de Arabia Saudí de no buscar medias tintas, de intervenir directamente, como lo ha hecho en Bahrein, como lo ha hecho en Yemen, como lo hace con la creación de los grupos terroristas que actúan en Siria. Entonces estamos hablando de una política destinada, a destruir el Líbano, destruirlo políticamente en el plano internacional, presentarlo como un nido de terroristas, presentarlo como un gobierno que no tiene capacidad de oponerse a los designios de Irán, un país que simplemente obedece a Teherán. Ahora vamos a seguir el análisis en el segundo bloque. Esto se está poniendo interesante, realmente, porque hay varias cosas para desmenuzar. Pero ahora en el segundo bloque lo vamos a seguir charlando. Estamos con Pablo Joffre Leal, excelente analista político internacional, escritor y periodista chileno. Vamos a seguir en el segundo bloque desentrañando esta cuestión que nació ahora, derrotados ya en Siria y que ahora le emprenden contra el Líbano, aquí en ANUR TV. Quédese.